Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el segundo libro de Samuel. En este libro de Samuel nosotros leemos y reflexionamos hoy el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Y hoy en nuestro estudio bíblico es el versículo 13. Queremos estudiar, dice: la mujer dijo: ¿por qué has pensado algo semejante contra el pueblo de Dios al pronunciar esta sentencia? El rey se declara culpable porque no hace volver a su desterrado. Bien, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, recordemos, dentro de esta narración significa el contexto bíblico, el texto dentro de todo el conjunto de este libro, que es el segundo libro de Samuel. Y dentro de este segundo libro de Samuel, de nuevo, entender el contexto bíblico significa dentro de los libros históricos dentro de toda la colección que sería Tanakh, que sería el Antiguo Testamento para nosotros. Y dentro de eso también nosotros como cristianos, el contexto bíblico dentro de toda la Biblia. Muy bien, queridos amigos, esto es muy importante porque nos hace entender cuál es la teología, qué es lo que nos quiere enseñar. Este versículo se sitúa en el episodio magistralmente elaborado por Joab para provocar la reconciliación entre David y su hijo Absalón. Aquí queremos y estamos buscando, Joab es el que está moviendo, Joab el que se da cuenta que David no esté inando ya gran cosa y entonces le mueve, dale fuerza, tío, porque recuerden que Joab es el sobrino de David, hijo de la hermana del rey David. Entonces, después del asesinato de Amnón por Absalón, David queda paralizado en su dolor y no puede hacer nada, no ejecuta justicia plena. Doy apoyo la justicia. Oye, moquinini, solamente, como decimos nosotros, de especialistas, lleva la justicia para algunos, En este caso es el rey que tendría que tomar y hacer justicia también dentro de su propia familia, pero no lo está haciendo. No restaura ningún vínculo familiar. Este vínculo que se había roto, primero era Amnón, que le había violado a su hermana Tamar. Ahora Absalón, que le mata a su propio hermano justamente por haberle violado a Tamar, Absalón. Y Absalón huye. 3 años más allá. Y Joab dice: no, esto no puede continuar de esta manera. Tenemos que volver a despertarle al rey. Diga, tú ya lo continúa. Las tribus se van a sublevar, todo el mundo, porque si no hay justicia, si cada uno hace lo que quiere, entonces es lo peor que puede existir dentro de una sociedad. Entonces Joab introduce aquí a esta mujer sabia de Tecoa para confrontar indirectamente al rey. Y esta mujer utiliza una parábola jurídica y así le hace sacar una sentencia, ¿verdad?, al mismo rey David. Es interesante, con una parábola, así como Natán también ya había hecho prácticamente lo mismo con el rey David. Oye, esa cuajanguaya es del gran pecado que había cometido, mandando asesinar nada más y nada menos que a su soldado de batalla, que era Urías, quedándose así con Betsabé, la mujer de Urías. Y bueno, este término, queridos amigos, Am Elohim, este pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Esto subraya que la cuestión no es meramente familiar, sino que es una cuestión teológica. Entonces la justicia, queridos amigos, ahora dice que no hay una justicia para su pueblo, Entonces, a pesar de que se está refiriendo a su hijo Absalón, se está refiriendo de todo el entorno familiar, sin embargo lo estamos aplicando al Am quiere decir pueblo, y Elohim quiere decir Dios, el pueblo de Dios. Subraya entonces una cuestión más bien teológica. La conducta del rey afecta, por lo tanto, al cuerpo del pueblo consagrado. Cuando no hay justicia, queridos amigos, dentro de la familia, o cuando no hay justicia dentro del grupo, queridos amigos, eso después a la larga está afectando a todo el pueblo.
Qué bueno y qué enseñanza maravillosa. Por eso nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, que este libro, cuando se está escribiendo para entender cómo regir. Por eso se llama libro histórico. Y entre ellos después vamos a concluir con los libros de los reyes, se llaman. Es decir, el cómo regir es un libro político. Y evidentemente entonces para políticos. En el sentido de que ñande ya yesa cual yesa peaña mañana ya es apecha ñande ya pona hinarae. Peala ñande yara yerurea ñande hinara. Y entonces por aquí tenemos que caminar. Cuando afirma esta mujer que el rey se declara culpable, el rey, el texto entonces evoca a una raíz, que es el famoso asham. Asham quiere decir una culpabilidad objetiva ante la ley. O sea, yo me siento culpable. Y esto tiene su efecto sobre el pueblo. Am Elohim. Am Elohim. Es decir, la fuerza del mal, la fuerza o del bien, cualquiera de los dos, queridos amigos, siempre tiene después una fuerza objetiva. Oye, esa, oye, poco eso, es la objetiva. Y allí esa cual lleva. Peñan de Mondano, Peñan de Yapuno, Peñan Botadino a la gente, ya promete Pea, ya Poamó, etc. Y después no se ven con los ojos la realidad, el activar, el hacer, el demostrar lo que decimos. Entonces, implicando que la omisión, por lo tanto, omisión, porque omisión quiere decir no se hace, omitir, dereyapoy, pe, ereba, cue, omitimos la justicia. También, queridos amigos, de esta manera, está generando una responsabilidad moral. ¿Qué significa generar una responsabilidad moral? Quiere decir, queridos amigos, que ñandé, eso quiere decir lo moral. Lo moral quiere decir que vos sabés bien. Ave, en el BIM, dicen ellos, BIM quiere decir tu razón. Dereikwa, de mando a poner eva la erea cuemba, eva la prometea cuemba, esa bandera ñe eva cuemba, esa bandera ñe presentaguri, hago anga de ñembo puroite. Pene acá hoy cuaba eva la erea cue, pero hagan de igual y este guau, de eresar ahí este, jate cuere cueva tenía amnesia, jate cuere cueva tenía Alzheimer o cualquier otra cosa. Pero vea ñembo, ¿por qué? Porque era igual pona. Y eso quiere decir moralidad, queridos amigos. Por eso que el pecado es una cuestión moral. Porque en dere y cuapona jaijina lleva que eso está mal. Reyapo ye, jareyapo. Porque algunas veces la gente viene, padre, yo no sabía luego que esto era pecado. Yo no sé si me dice nomás, porque si vos realmente no sabías, de iguayete hoy, entonces eso, querido amigo, no es pecado, si verdaderamente no sabían. Pero la nemondajan de yapujina o lo que sea, de iguaywa, ula peón y beija, eso es pecado y doblemente pecado, ¿verdad? Porque estás queriendo engañar y engañarte a ti mismo. Entonces, el drama es doble. David es juez, es el shofet aquí, es la parte también implicada al mismo tiempo. La tensión entre la justicia y la misericordia alcanza, por lo tanto, queridos amigos, este clímax narrativo dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro histórico, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Estamos nosotros con el versículo 13 en el día de hoy. La mujer dijo, ¿por qué has pensado algo semejante contra el pueblo de Dios? Al pronunciar esta sentencia, el rey se declara culpable porque no hace volver a su desterrado. Queridos hermanos,
dentro de un contexto histórico, siempre nos situamos en el siglo X antes de Cristo. Es el reinado davídico en Jerusalén, y el rey no solo gobierna políticamente, sino que encarna también la mediación de la justicia divina. Esto es importante que tengamos en cuenta, el hecho de encarnar la justicia divina. Quiere decir que ñande yara oye shakaina, esto es lo que nosotros le llamamos la encarnación ayer. Vaya ñande yeikua peñande yara la ñande noija, para que vivamos en la justicia. Y justamente por este gran misterio que, según nuestra jerga teológica, se llama encarnación, incarnis, Dios que entra en nuestra historia. ¿Verdad? Es la revelación de Dios y por lo tanto es la encarnación. La monarquía concebía al rey como el representante, el mishpat, el orden jurídico querido por Dios. Atención, queridos amigos. Cuán importante es, vea la tendotágina. Quiere decir que ñande yara o me dé las cualidades y las capacidades suficientes para que vos puedas regir el mundo, para que puedas regir tu pueblo. Y ahora, el exilio interno de Absalón, atención, dentro de la familia, él se autoexilia, nos recuerda también las prácticas del antiguo Oriente, donde el destierro, nadaj, se dice eso, nadaj, destierro, expulsar, dispersar, era alternativa a la pena capital. Alternativa a la pena capital, es decir, o aquí la muerte o aquí el destierro. Dos posibilidades, el exilio. Oreñemosé, arejoco, hay y nunca más, ¿verdad? O si no, también, queridos amigos, era la pena capital, es decir, la muerte. Remanoana, tiene que ser asesinado, tiene que morir, tiene que ser ejecutado. Sin embargo, el texto cuestiona si la inacción prolongada no rompe el equilibrio del reino. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Porque aquí, ¿será que esto no está rompiendo la situación, el equilibrio? Porque y al no haber justicia, queridos amigos, se rompe todo equilibrio. Y pues si para la gente. Entonces por eso es que después hay manifestaciones. Por eso es que después la gente hacen revoluciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando hay un malestar interior, un malestar interno, por eso nos está hablando de una situación interna. Históricamente, este pasaje que estamos leyendo y estamos estudiando refleja tensiones dinásticas típicas de las monarquías antiguas. Lo que era la sucesión, la legitimidad y la cohesión también tribal. Porque Avellanderu era cujina, ¿verdad? Es decir, al grupo. Incluso tal vez nosotros hoy en día no podemos decir que somos una tribu o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas veces somos regionalistas o somos muy apegados, como siempre, ¿verdad? A nuestro terruño, es decir, concepcionero puro, Concepción. El otro dice, no, pero juanino, no, villarriqueño, ¿entiendes? No, caguaseño, ¿entiendes? O sea, cada uno como que, tal vez no es tribal, estaba diciendo, pero como que ama su terruño. Quiere decir que estamos muy sentimentalmente afianzados y aferrados también nosotros a nuestras raíces. Y esto es muy humano, queridos amigos, ¿verdad? No está mal. O sea, el amor a la tierra, el amor a ese lugar de donde provenimos. Pero, queridos amigos, cuando no hay justicia en cualquiera de los puntos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos metiendo tensiones profundas. Y por eso que después vienen esas rebeliones, vienen esas situaciones difíciles, incluso se puede controlar, ¿verdad? Cuando se te viene ahí todo un golpe de Estado, lo que sea, porque hay una inacción de parte del rey. Pegan los problemas, las eisian, dejamos usarle. Se dan cuenta, queridos amigos, que verdaderamente este libro de Samuel es un libro político, ¿verdad? Para políticos, por eso digo. Tenemos que mirar desde Dios cómo estamos rigiendo. Baila Yapoa, Baisa Ñandeña Ñemoí, ante el pueblo, Baisa Ñandeña Ñemoí, ¿verdad? Para regir y para darle justicia verdaderamente al pueblo, para darle justicia a la gente, porque si no, estamos creando situaciones desastrosas, que se nos viene después contra todo el mundo, ¿verdad? Se nos viene contra todo. Y como se suele decir, los inocentes pagan después por los pecadores.
ese grupo pequeño allí, privatista, que está privando de la justicia, que está privando de las posibilidades a todo el resto del pueblo, después por culpa de ese grupito, como se dice, todos después tienen que pagar las consecuencias de una situación difícil. Entonces ya pues haya calcular ya esa si yo que fuera de lo más profundo, porque si no somos nosotros los que estamos produciendo situaciones negativas. Ahora, esta narrativa es una narrativa deuteronomista. Atención, cuando hablamos de deuteros y nomos, estamos hablando de una segunda ley. Quiere decir que si esta narrativa se está haciendo es porque ya hubo una experiencia anterior. Esta ya es la segunda ley, entre comillas, ¿verdad? Es la segunda oportunidad, es una reflexión posterior a situaciones negativas que ya tuvimos y por lo tanto, sobre esas situaciones ahora nosotros vamos a legislar el nomos, la ley. Yayapota lleva justamente para que no suceda más así. Y creo que nosotros tenemos experiencia, pero demasiado grande. Ahora, por ejemplo, nos volvimos dictadura parlamentaria prácticamente, ¿verdad? Entonces, antes porque ya que llegue el Ejecutivo, porque era la dictadura, lo que sea, se le da todo el poder. Entonces vamos a sacarle la cuestión de militares también, vamos a debilitar, ¿verdad? Toda la cuestión de los militares y así. Con años no ya politólogo, ¿ve? Bueno, ese politólogo por una parte, pero también todo esto que son entendidos del aspecto de lo que es la defensa, ¿verdad? O cómo tiene que lidiar el aspecto de una comunidad que tiene sus elementos para poder organizarse. Cuando hablamos de defensa o una defensa nacional, queridos amigos, no estamos hablando de un sentido de que tenemos que armarnos hasta los dientes y que ni un mosquito tiene que estar volando por ahí o una mosca, ¿verdad? Sino que es una defensa de los derechos y de la justicia, ¿se dan cuenta? El asunto es que nosotros tenemos una experiencia tan negativa que vos hablas o pronuncias ciertas palabritas y todo el mundo ya se le levanta el pelo. ¿Por qué? Y porque tenemos experiencias siempre negativas de una falta de justicia, donde la gente, oye, ya posea. Tengo un poco de poder y ya hago lo que quiero. Compro esto, compro aquello, compro la justicia, compro el parlamento y compro el ejecutivo. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces es un libro que desde la palabra de Dios nos hace entrar, primero nos hace entrar dentro de nosotros mismos, reflexionar y saber lo que Dios quiere de la comunidad, lo que Dios quiere de nosotros. Ella bañando, ya güero guatana lleva Coñanderecobe, nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, estamos dentro de los libros históricos, así le llamamos siempre. El nombre histórico es para darnos a entender el estilo de la narrativa dentro de una historia donde nosotros vamos mirando el aspecto polis, ciudad, organización, ica, referente a. Todo esto es griego, queridos amigos, ¿verdad? Política quiere decir relativo a la organización de la ciudad, relativo a la organización del grupo humano, de la comunidad. O dice la política. O sea que el político en realidad lo que tiene que hacer es organizar el grupo humano de la comunidad. Qué contradicción muchas veces, ¿verdad? Porque justamente se organizaba y paye. ¿Y por qué? Y por situaciones que después el pueblo tiene que salir ahí a manifestarse así, es la bella poa. ¿Por qué? Y porque te desorganiza. En lugar de hacer bien las cosas y hacer que todos, ahí está. Y hoy hablamos de la justicia. Todos los puntos, queridos amigos, tienen que ser mirados y tienen que ser cuidados. Y por eso es que la palabra de Dios, cuando se escribe, queridos amigos, esto, más de 3000 años de historia tenemos aquí.
O sea que la Biblia no es una cosa que se inventó hoy, ¿verdad? El asunto es que nosotros tenemos mucha influencia protestante de secta mía que no saben nada y que te dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y te vienen, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, sapucainde. Pero sin entender cuál es la raíz verdaderamente y de dónde proviene todo esto, queridos amigos, desde una raíz profunda, de un estudio serio y de lo que fueron expresando a través de los libros sagrados, ¿entienden? Mirado, por eso es Theos Logos, mirado desde Dios. Va, venían de Yara, lo hipotada, venían de comunidad, ¿verdad? Qué lindo que es eso cuando entendemos en serio. Y ahora, el aspecto cultural y antropológico en una cultura semita, siempre nosotros entendemos que el honor familiar, es decir, el kapot, el peso, quiere decir el peso de la familia, era un peso estructural. Un peso entonces que hablaba para la sociedad. Y en este caso es la familia nada más y nada menos que del rey. Cualquier familia, ciertamente, que tenía su peso. Y hasta nosotros también, ¿verdad? Hasta hace poco por lo menos. Ñati formal lleva la vetenila de familia, peña de roga, pues lleva la nada y visión manso ya es ahí señante. Ahí no la visión manso, y entonces ñati lleva. Muchas veces, entonces, ay, mira un poco. O los papás, ¿verdad? Que se quedan así, estupefactos ante situaciones de hijos que, bueno, ovejita negra ya es enseñante. O sea, el peso, vea la capota. Y esto es muy fuerte, y aquí nada más y nada menos que dentro de la familia real, la familia del rey. Y por lo tanto, la sangre derramada, en este caso, Absalón, que había derramado la sangre de su propio hermano, Amnón, este sistema del vengador de la sangre, ¿se acuerdan? Goel Hadam, dam, sangre. El Goel Hadam mantenía el equilibrio social, mantenía. Es decir, vos le mataste ojo por ojo, diente por diente, pues está aquí. Debe haber ella, pues, entonces ya mantenía. Él a ella, pues, vean, no impone. Entonces la justicia era una justicia totalmente retributiva. De ella popea, hace allá pota la misma cosa de ojo por ojo, diente por diente. Hammurabi, ¿verdad? Ya era, queridos amigos, en aquel tiempo ya era un adelanto enorme con esta justicia que ellos tenían. Porque antes pues era, si yo le mataba a alguien, vos venía y le liquidaba a todito, no, él no solamente a uno, a todito, genocidio te hacían. Como muchas veces sucede hasta ahora todavía, ¿eh? Hay genocidios en nuestra humanidad todavía. Por de ir preso, no sé cuánto, que vean, entonces se han capua, yuca, cuánto ya no me interesa, rico, pobre, gato, perro, vaca, nada, se interesa. Genocidio total. Y eso hay todavía, queridos amigos. No queramos cerrar los ojos y mentir, ¿verdad? Porque no es así. Entonces quiere decir que el hombre sigue todavía. Cuando comenzó con Hammurabi y buscaba este equilibrio social, el ojo por ojo, diente por diente, es un poco lo que aquí también incluso David está obviando ya pues. Entonces, este es un gran pecado, es el pecado de omisión de David. Y eso es lo que Joab quiere restituir, hay que despertarle al rey. El rey está dormido, 5 años ya, 2 años después de Amnón haber ultrajado a su hermana Tamar. Y después ya 3 años que Absalón autoexilio porque le mató a su hermano Amnón. Y bueno, y así continúa. Entonces esta mujer de Tecoa utiliza este recurso cultural de la sabiduría femenina pública. Y así estas mujeres sabias que existían dentro del aspecto antropológico eran mediadoras reconocidas. Y este relato muestra cómo la narrativa simbólica, es decir, el mashal, porque ella viene y le hace un cuentito, le cuenta que tuvo 2 hijos, uno le mató al otro, etc., podía ayudar al rey a subvertir esta estructura de poder que él tenía, porque él tenía todo el poder, ¿verdad? En una confrontación indirecta, porque no viene a decirle, a echarle en cara, rey David, país se grande familia pueblo y cota pean de sabio anon oya poa cuel lan talleran de ultrajayo violayo de ella pues no le confronta directamente, sino que viene, este es el mashal, es como una parábola, es un cuento,
como hizo Natán, ¿verdad? Vino un hombre rico y le recibió en su casa. Y entonces, para darle de cenar, oyucalamba es ajeno. Una ovejita que tenía el pobre, y así. Ese es un mashal. Y el otro cae en la trampa. ¡Ay, yo en la trampa! Ese hombre merece la muerte. Y aquí hace lo mismo esta mujer sabia, ¿verdad? Revela que la omisión del retorno del desterrado afecta a la totalidad comunitaria. Este es otro elemento, queridos amigos, doloroso, ¿verdad? Porque siempre una pérdida, vamos a decir, entre comillas, de cualquiera de los miembros de la comunidad es una pérdida para la humanidad, es una pérdida. Queridos amigos, si nosotros decimos que le mandamos a la cárcel, no sé, ¿para qué? Para que se pueda reeducar de ya. Pero sin embargo, perdemos 6-0 nosotros. En vez de que se reeduque o se va y veo, pero ¿por qué? Y bueno, ahí tenemos que comenzar a cuestionarnos. ¿Qué clase de supuesta reeducación estamos queriendo dar? ¿O cómo hacemos? ¿O qué acompañamiento le damos? O nosotros también somos el Goel Hadam, vengador de sangre. Y entonces decimos que se vaya y que se pudra, que se muera lo que hizo eso, ¿entienden? En vez de reeducar, ¿verdad? Entonces, la moral social, queridos amigos, dentro de una teología social, si uno estudia en serio, lo que Dios quiere es que el pecador se convierta, dice, ¿verdad? Entonces, encarnación nos utiliza a nosotros para que podamos ayudar a que exista un verdadero cambio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Ñandeyara Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal de Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp Ñandeyara Ñe-TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Y es el versículo 13. La mujer dijo: ¿por qué has pensado algo semejante contra el pueblo de Dios?, le dice. Al pronunciar esta sentencia, el rey se declara culpable, porque no hace volver a su desterrado. Hay algunas palabras claves. En primer lugar, queridos amigos, es el Am, es decir, pueblo. Pueblo quiere decir Am. Am, que proviene de la raíz que implica unidad orgánica y pertenencia. Es el pueblo, queridos amigos, el que sufre cuando hay cualquier desaveniencia dentro de la comunidad. El pueblo. Todos.
Si yo le estoy robando a alguien, queridos amigos, todo el pueblo está sufriendo. Se llamando Ave Oyapo, no sé, soy el Chencuera, no sé cuántos años cerraron. A muchos le mandaban a la quiebra, a muchos, pobre gente, tuvieron que cerrar su negocio, se fueron a la quiebra. A ver, no pasó nada, no pasó nada. A ver, tú, oye, caiga el chivo expiatorio, otro ITV. Porque Aipo quiso poner bien otra vez las cosas como estaba antes, por lo menos para que se pueda. Y va a haber otro la culpable. A mí, la plata cuero había. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Queridos amigos, es una cosa impresionante, ¿verdad? Una cosa impresionante. Y eso es justamente la falta, ¿verdad? Aquí de pertenencia a esa comunidad. Y eso puede ser el pecado, moralmente sabiendo, sin embargo, nosotros hacemos lo contrario. Eso quiere decir pecado. Ese es el pecado. Tiene que haber moralidad. ¿Entienden? En forma negativa, por eso es pecado, ¿verdad? No designa, queridos amigos, una mera masa demográfica, sino que una comunidad vinculada por alianza. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo que sufre, es una alianza, porque hay relación entre todos, queridos amigos. El Papa Francisco decía muchísimo, ahora yo, estando en el mundo, estoy en relación con todos, de una o de otra manera. Todos dependemos uno de los otros, queridos amigos. Entonces, en el contexto bíblico, Am se asocia al pacto, al berit. Cuando la mujer habla del pueblo de Dios, introduce una dimensión sacral. El rey actúa ante un cuerpo teológico, ante el pueblo, que yo lo considero sagrado. Esta mujer lo considera, entonces, dentro de una dimensión sacral. El pueblo es sagrado, queridos amigos. Eso es lo que nos quiere decir. Y por lo tanto, toda justicia interna nuestra dentro de la comunidad compromete a la identidad colectiva. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Mi pecado compromete a toda la comunidad. Si un papá es borracho y le compromete a toda su comunidad, es decir, a toda su familia. Si su hijo es un borracho, y bueno, compromete a toda su familia. Vamos a hacer para la ICI, vamos a hacer para la ITUA, vamos a ser vecinos, o sea, compromete a mucha gente, queridos amigos. Si hay uno que anda robando ahí por el barrio, le compromete a todo el barrio, el aspecto social. Lo invitado que llepa, o viva la muralla, o hay cámara, o hay alambre electrificado, lo que sea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? No sé si nosotros llegamos a entender lo que es la falta y la ausencia de Dios, lo que es la falta y la ausencia de los valores. No sé si nos damos cuenta. Nosotros muchas veces nos vamos acostumbrando. La palabra clave desterrado se dice nidaj, desterrado, de ñemosé. Nidaj quiere decir expulsar, dispersar. Indica a alguien que es empujado fuera del espacio de la comunidad, fuera del espacio vital donde nosotros nos realizamos. Ese es el desterrado. Ese es el descartado, decía el Papa Francisco. Redescarta, remoí, remboque, penderapisha. Y así, la dispersión es el símbolo de maldición y ruptura del orden social. Quiere decir que perdimos 6-0. Eso quiere decir. Es una maldición para tu comunidad. Es una maldición. O sea, cuanto de ñamosea de la comunidad. ¿Qué quiere decir emosé y desterrar? Y por ejemplo, llevarle a Tacumbú o llevarle a la cárcel. Eso quiere decir desterrarlo. ¿Por qué? Y porque quiere decir que nosotros perdimos como comunidad. Nos supimos educar entonces. Nos supimos acompañar. ¿Entienden? Y todos, atención, todos somos responsables. Porque aquí te está hablando de la palabra am. Y am quiere decir pueblo. Y quiere decir que no funcionó algo. No funcionó la familia. O no funcionó la cuestión económica. O no funcionó la cuestión de educación. O no funcionó la cuestión de seguridad del barrio. Lo que sea. Todos los elementos, queridos amigos, de una sociedad aquí están en juicio, ¡Qué maravilla este libro, queridos amigos, si nosotros verdaderamente
lo estudiásemos en serio. Y si tuviésemos un poco de tiempo para hablar de estas cosas, ¿verdad? Porque muy someramente estamos tratando así y estamos mirando la teología de este libro, lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que mirar? Es símbolo de maldición y ruptura del orden. La fuerza de este término no es solamente geográfico, ¿verdad? El destierro, te desterré geográficamente, sino que es un destierro relacional. ¿Por qué? Y porque yo te encerré en una jaula, te encerré, te separé. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 25, 30 años vamos a la de cárcel. Te desterré de la relación. Entonces, esto es lo que separa del vínculo con la sociedad y separa en ese vínculo, queridos amigos, para demostrar, porque al final de cuentas lo que nosotros con esto estamos haciendo es simplemente estamos aplaudiendo, ¿saben qué? Nuestro fracaso y nuestra derrota. Fracaso y derrota. Queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Es la palabra de Dios que reflexionemos y que nos animemos, ¿verdad? Porque no es solamente mirar lo negativo, sino que desde lo negativo, si no hay una restauración, si no podemos ayudar a esa persona a restaurarse, a levantarse, a salir de esa situación en la que cayó, entonces quiere decir que hay un fracaso en nuestra sociedad. Hay una ruptura en esa relación, queridos amigos. ¿Y cuáles son las enseñanzas? La primera enseñanza es que la justicia que se omite también es culpa. Todo lo que omitimos y no hacemos, queridos amigos, es culpa. ¿Por qué? Y porque no lo hicimos. Y entonces somos culpables por no haberlo hecho. Y por eso nosotros decimos luego, por mi culpa, por mi gravísima culpa, ¿verdad? Pero ¿por qué por mi gravísima culpa? Porque sabiendo ofendí a Dios, sabiendo. Y ofender a Dios es ofender a tu propia sociedad. Esa es la primera enseñanza. Una segunda enseñanza es el liderazgo que es representativo. Es decir, queridos amigos, yo no puedo ser un déspota, un absolutista. Yo no me puedo quedar aquí secula seculorum. Es una comunidad. La comunidad, queridos amigos, necesita siempre hacer un camino y un proceso. Y entonces, yo estoy representando y siempre represento a la sociedad. No es que yo me puedo adueñar ahora, yo gané, es como ganar una guerra y entonces me adueño de los botines de guerra. Entonces, Itaipú, Yaceneta, instituciones, todo para mí, para mi grupito, porque haga original la noia, haga pepe ganar o próximo, haga pepe la vende botina, a bella por la bella posea. Queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? La palabra de Dios no nos habla al cohete, no nos habla así en el aire. Nos está diciendo sobre cosas bien concretas. Entonces, hay que leer, hay que entender y hay que estudiar, ¿verdad? La palabra de Dios. Una tercera enseñanza es que misericordia y justicia deben integrarse. Ya dijimos varias veces. Misericordia y justicia, es decir, si yo a esta persona lo he encontrado en infraganti, lo que tengo que hacer es, dentro de la misericordia de la comunidad, tengo que ayudarle a salir de ese vicio, de ese pecado. Apelar las ideas y nace yo que fuera. Es muy fácil agarrarlo, tenerlo encerrado ahí como un lorito, ¿verdad? Vos tú lluvia, ya lluvia. Eso no es misericordia, eso no es tampoco restablecer el orden con la persona. Una cuarta enseñanza es que las crisis familiares tienen también un impacto comunitario, que ya hemos hablado. Toda crisis, al final de cuentas, nos golpea a todos, a la comunidad. Y por último, la verdad puede decirse con sabiduría narrativa también. Es decir, no hace falta ir de frente, ir ya hoy pasión de de fulano, de tal, que esto y que aquello, ¿verdad? Sino que si esa persona tiene una capacidad de remordimiento y tiene una capacidad de salir de esa situación, queridos amigos, y bueno, entonces podrá hacerlo. Yo en una oportunidad, queridos amigos, y con mucho dolor, ¿verdad? Lo he visto porque justamente una vez así visitando una comisaría, ¿verdad? Entrando de preso de heroína. A veces todo, ¿verdad? Esposado y bebena.
Los pios era gente vive allá. A mí de dos policías, ¿verdad? A pegar un vive. Ay, ya la famosa tortura. Pero sang depende de la visión, para esa cosa busca ahí. Tortura por ahí, un potillo allá. Para que aprenda y se aguajina, pero tiene que ser justicia con misericordia. Justicia con misericordia. Y eso es lo más difícil. Y ese es el gran desafío, queridos amigos, que la palabra de Dios nos propone. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento.